experiencias personales y después aquello que nos pareció más importante de la experiencia, que desde ya yo les agradezco inmensamente a ustedes el haberla podido tener, es el de participar del sínodo. Realmente ha sido un verdadero regalo de Dios. En el sínodo había, como dijimos el año pasado, había 356 personas con voz y voto, de las cuales 169 eran obispos, el resto eran religiosos, laicos, laicas, había 53 mujeres y había alrededor de entre 80 y 90 entre delegados fraternos de otras confesiones, teólogos que observaban las sesiones y algunos estaban en directo conexión con los distintos grupos de estudio que el Papa creó después de la síntesis del año pasado, y algunos canonistas también mirando un poquito cómo las cosas que salían se iban a ir adecuando a cambios en el código. Bueno, el comienzo fue con el padre Radcliffe, Timothy Radcliffe, el padre dominico, un excelente predicador, como dijimos el año pasado, y en realidad el retiro comenzó, como comienza un poquito el resumen final, el documento final, perdón. Cada nuevo paso en la vida de la Iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado. Entonces hubo 4 textos que utilizó el Padre para situarnos en esta necesidad de encontrarnos con Jesús resucitado, ¿no? Como para vivir una auténtica experiencia de Iglesia, guiados por el Espíritu. Y los textos eran las 4 apariciones del resucitado en el Evangelio de Juan. Por supuesto que, una vez más, llegar al sínodo, encontrarse con esa diversidad impresionante de la Iglesia Católica, con obispos y laicos y religiosos y religiosas que vienen de distintas partes del mundo, incluso de lugares del mundo que uno desconoce, que ni sabe que existen o no sabe dónde están, a veces. Entonces el primer shock fuerte es todo lo diverso. Y aquí el Padre partió del texto de la búsqueda de María Magdalena, de madrugada, y estableció otro tipo de diversidad, que fue muy bueno tenerla en cuenta al comenzar el sínodo, ¿no? Que es la diversidad de las expectativas en nuestros encuentros con Jesús resucitado, ¿no? Entonces citó la expectativa de María Magdalena, la de Juan y la de Pedro, cada cual con la carga de su propia historia, ¿no? María Magdalena con su extrañar la figura del Señor, la presencia, como la convivialidad con Jesús. Juan, que es el que ve y cree, vio y creyó, es el joven que busca el sentido de la vida y descubre el sentido. Por eso es el águila que ve, el evangelista que ve. Entonces es otra experiencia de vida muy diferente a la de María Magdalena, ¿no? Es otra expectativa, otra historia. Y el encuentro con Jesús resucitado se da con la carga de la historia de cada uno, que también es diversidad, y es diversidad mucho más profunda que la diversidad solamente cultural o racial con que nos encontramos en lo inmediato. Y finalmente Pedro viene con la carga de su pecado y con su expectativa de misericordia, ¿no? El peso de su vergüenza, su misericordia. Entonces esto creó un clima muy bueno, yo diría un clima espiritual muy bueno para comenzar con el sínodo.
Allí, cuando termina el retiro, como el Padre había insistido mucho que un encuentro profundo con Jesús resucitado es un encuentro con el dolor y con las cicatrices del resucitado, que siguen siendo actuales. Entonces también es un encuentro con las heridas del mundo que nosotros vivimos. Entonces en el sínodo se hizo presente la realidad actual del mundo en que vivimos. No estuvo fuera del recinto. Esas heridas, dice la introducción, siguen sangrando en el cuerpo de tantos hermanos y hermanas, también a causa de nuestras culpas. Nuestra mirada al Señor no nos aparta de los dramas de la historia, sino que abre nuestros ojos para reconocer el sufrimiento que nos rodea y nos penetra. Los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los sueños rotos de tantos jóvenes, los refugiados que afrontan viajes terribles, las víctimas del cambio climático y de la injusticia social. Sus sufrimientos resonaron entre nosotros no solo a través de los medios de comunicación, sino también en las voces de muchos que estuvieron personalmente implicados con sus familias y sus pueblos en esos trágicos acontecimientos. Entonces, este contacto, digamos, con el dolor llevó a que el sínodo comenzara solemnemente con un acto penitencial. El año pasado empezó con la vigilia de ecuménica. Este año comenzó con un acto penitencial que fue, yo diría, sumamente hondo, y en el cual, al comenzar la segunda sesión con la vigilia penitencial, hemos pedido perdón por nuestros pecados, nos avergonzamos y elevamos nuestra intercesión por las víctimas de los males del mundo y llamamos a nuestros pecados por su nombre. Pecados contra la paz, contra la creación, los pueblos indígenas, los migrantes, los menores, las mujeres, los pobres, la escucha. Quienes participaban del acto penitencial y hacían oraciones, muchas veces habían sido testigos de maltratos, de sufrimientos de todo tipo, de situaciones de extrema violencia. Entonces esto hizo que el acto penitencial fuera realmente una cosa muy fuerte, ¿no? Es decir, donde realmente participaban víctimas, fue una oración en San Pedro. Entonces, todo el tema de la sinodalidad comienza con la necesidad de conversión. Es necesario convertirnos a la sinodalidad. Ahora vamos a entrar en esto. Es decir, cada uno de los capítulos del documento final tiene como subtítulo una conversión. La conversión a la relación, la conversión a lo relacional, la conversión a los procesos y a las estructuras que están propuestas en el sínodo, pero como ponernos delante un desafío grande que va a costar, que no va a ser fácil, que no es simple, digamos, ¿no? Pero que estando el espíritu y estando el reconocimiento de nuestros pecados como primer movimiento, es posible ponerse en camino. A mí me toca dos palabritas sobre el primer capítulo, digamos, que van a tener ustedes en el documento final. Se llama El corazón de la sinodalidad y tiene que ver con lo primero que aparece en el documento de trabajo. Y allí aparecen dos cosas nuevas, a mi modo de ver, con respecto al documento de trabajo.
Una es lo que se habló mucho de la espiritualidad de la sinodalidad. La espiritualidad de la sinodalidad. Si la sinodalidad es, en primer lugar, un espíritu, un estilo, digamos, un modo, una actitud, que se va creando a través del espíritu, que va creciendo, y es justamente en esto lo que el Papa insiste, digamos, en que es el estilo de la Iglesia para el tercer milenio. Esto es diferente de lo que son los procesos y las estructuras sinodales, sobre los cuales después vamos a hablar, ¿cierto? Procesos y estructuras sinodales. Y luego también los eventos sinodales, que son los sínodos propiamente dicho. Entonces, centrados en la espiritualidad de la sinodalidad, en el número 29, a mi modo de ver, muy logrado, chiquito, es un número chiquito, aparece como una síntesis de lo que es la espiritualidad sinodal. En la Virgen María, Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad, resplandecen a plena luz los rasgos de una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. Dije lento todos estos verbos porque forman parte de todo el proceso sinodal. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el espíritu. Por eso, como afirmaba San Pablo VI, la acción de la Iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Esta insistencia en la espiritualidad de la sinodalidad es para la misión. La misión es, digamos, la identidad más profunda de la Iglesia, ¿no? Como decía el mismo Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Entonces, se volvía a hacer presente la realidad porque la concepción de la misión es el anuncio de Cristo para transformar la realidad, para cambiar la realidad. Por eso volvía a cada rato el tema, no sé cómo decirlo, bueno, muchos hermanos que transmitían muchísimo dolor y sufrimiento, ¿no? Especialmente se vio a través de las iglesias orientales o de los representantes de las iglesias orientales o de las iglesias que están muy cerca de la zona de guerra, ¿no? Que como ustedes saben no es una guerra común, es una guerra en este momento que ha roto todo código, ¿no? Entonces eso también es. El segundo aspecto para mí de la espiritualidad de la sinodalidad es mirar la sinodalidad en la vida de Jesús. Y esto aparece en el número 51. Los evangelios nos presentan constantemente a la escucha de la gente, esa gente que se le acerca por todos los caminos, hombres o mujeres, judíos o paganos, doctores de la ley o publicanos, justos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos o enfermos. Jesús no despide a nadie, sino que se detiene a escuchar y a entablar un diálogo. Reveló el rostro del Padre saliendo al encuentro de cada persona, allí donde está su historia y su libertad. De la escucha profunda de las necesidades y de la fe de las personas con las que se encontraba, brotaban palabras y gestos que renovaban sus vidas, abriendo el camino a relaciones restauradas. Jesús es el Mesías que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, estos dos aspectos de la espiritualidad de la sinodalidad, que es un tema que no estaba en el documento de trabajo, pero que se hizo muy presente en la compartida común de las mesas.
que funcionaban más o menos como el año pasado. Hubo algunas pequeñas diferencias, pero fundamentalmente estaban los espacios para la conversación espiritual en las mesas y los espacios de las congregaciones donde se pedía la palabra para poder hablar 3 minutos sobre lo que se deseaba decir. El segundo elemento, que es nuevo, yo voy terminando con esto, el segundo elemento que es nuevo en la primera parte, que nos habla del corazón de la sinodalidad, es la opción por los pobres. ¿Cómo está formulada en el documento final el tema de la opción por los pobres? Se había hablado que se planteaba mucho, cuando se llegaba a hablar de los pobres, en el documento anterior, se planteaba a los pobres como estando frente a nosotros, ¿no? Los pobres a quienes hay que misionar, digamos, de alguna manera, ¿no? Aquí va a cambiar radicalmente este planteo. Le leo lo más fundamental de este pasaje. En el corazón de Dios hay un lugar preferente para los pobres, los marginados y los excluidos, y por tanto también el corazón de la Iglesia. En ellos la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo, que de rico que era se hizo pobre por nosotros para que nos enriqueciéramos con su pobreza. La Iglesia está llamada a ser pobre con los pobres, que a menudo son la mayoría de nuestros fieles, y a escucharlos, aprendiendo juntos a reconocer los carismas que reciben del Espíritu y a considerarlos sujetos de la evangelización. Entonces, este modo de ver la opción por los pobres de algún modo lleva a pensar que en el espíritu y en el corazón de la sinodalidad, si hay una escucha, es necesario empezar por aquellos a quienes nadie escucha. La escucha auténtica comienza con la capacidad de escuchar a los que no son escuchados, a los que no pueden comunicarse, a los que no tienen la atención. Entonces, si empieza por ahí, como que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, en el recorrido de la escucha, que es el comienzo de la sinodalidad, como veíamos en la actitud de la Virgen, entonces sí, podemos escuchar. Yo termino esta parte diciendo que 2 cosas así en lo personal, aparte de lo bien que me hizo, ¿no? Primero, quiero decir la confraternidad que hubo entre los obispos, a cual se le agregó Marcos Pirán, es argentino y está en Cuba, pero bueno, participaba con nosotros en casi todos los encuentros que hemos tenido, en la Iglesia Argentina. El día del cumpleaños, que yo les agradecí que pudiéramos estar juntos también, esos momentos de confraternidad fueron realmente impagables. Y después, bueno, el Papa está más grande, es decir, el Papa vino, estuvo presente generalmente en las congregaciones generales, tuvo mucha presencia, venía más de media hora antes para saludar, así que, bueno, ustedes háganse la idea de un párroco que se está haciendo una reunión en una parte de la parroquia, entonces él llega, dice hola, y entonces notable eso y lo agradecida que estaba la gente también de poder no solamente saludarlo, sino por ahí hasta hablar 2 palabritas con el Papa, así que cada vez que aparecía había cola. Muchas gracias.